Buenas noches, les habla Juan Camilo Holguín, estudiante de instrumentación de la UNAD. Para esta actividad procedo con la sustentación de la práctica 2 de adecuación de señales. Nos piden en la fase inicial que implementemos un puente de Weston alimentado con un voltio para la medición de una fotorresistencia y que el puente esté equilibrado cuando la luz tenga un máximo de iluminación. Entonces tenemos el voltaje, asumimos la resistencia 1 y 2 de 1 kilo ohmio, tenemos la medición de la resistencia, de la fotorresistencia, que es de 506 ohmios, y debemos hallar la resistencia Rx. Aquí tenemos el cálculo, tenemos ya el puente en Weston equilibrado y desequilibrado. Vamos a verlo en la práctica en Tinkercad. Iniciamos simulación y como vemos, a su máxima iluminación el puente está equilibrado, y si disminuimos la iluminación pues hay una salida de voltaje de 658 milivoltios. Miren cómo va variando la salida de voltaje en respuesta al aumento o disminución de iluminación. En segunda instancia nos piden amplificar eh, ese mismo puente de Weston con amplificar el voltaje, donde garanticemos una salida de, ya les digo, de 10 voltios, de 0 a 10 voltios. Entonces procedemos a hacer la simulación en Proteus, y aquí si aumento la iluminación a su máximo, vemos como el puente de Weston se equilibra y su salida en el amplificador es de 0 voltios, y si disminuimos vemos como la escala va aumentando en el amplificador, y en la mínima iluminación tenemos una salida en su amplificador de 10 voltios. Convertimos 0.67 voltios a 10 voltios. Paso siguiente, nos piden realizar un filtro en pasabajos y validarle su frecuencia de respuesta. Entonces nos piden una frecuencia de respuesta de 200 hercios. Entonces aquí ya lo tengo. Vamos a ponerlo aquí un poco más cercano. Si lo inicio, le inyectamos 200 hercios, y aquí en su salida debe empezarnos a dar una respuesta de frecuencia para 200, de pasar bajos a una frecuencia de corte de 200 hercios. Si aumento aquí la simulación, vemos en la frecuencia de respuesta a 200 hercios, lo voy a poner un poco más acá, 201 se me fue. Vemos cómo empieza a obtener una frecuencia de respuesta de pasabajos. Paso siguiente, nos piden implementar un LM35 aquí y que incluyamos el sensor LM35, su amplificador de 0 a 10 voltios, el amplificador es el AD620, y que le incluyamos el filtro pasabajos y hagamos la medición con osciloscopio. Entonces aquí tengo, previamente ya hice los cálculos en el laboratorio, en la práctica, ahí están todos los cálculos, las ganancias, y procedemos a la fase final, que es integrar todo el circuito, y donde obtengamos una respuesta de las frecuencias con osciloscopio de las señales. Entonces procedo con la simulación y vemos que a 300 hercios con una amplitud pico a pico de 500 micros obtenemos estas salidas, estas señales. La primera señal es esta señal de entrada al filtro, que
viene a ser la salida del amplificador. La segunda señal es la salida del filtro. Y la última señal es del generador de señales. Entonces, como vemos, la frecuencia de salida del filtro es inversa a la señal de salida del amplificador. Procedemos así con la finalización de la práctica 2 de los conceptos básicos, y feliz noche. Muchas gracias por su atención.